Hola, hoy les quiero hablar de este libro titulado Consuelo para los desconsolados, de John Flavel, Clásicos Reformados. Bueno, este libro corresponde a la edición de Clásicos Reformados y de la editorial Teología para Vivir. En este libro nosotros encontramos una serie de consejos prácticos para atravesar la difícil situación de la pérdida de un ser querido. Y también esto se aplica para las diferentes aflicciones por las cuales nosotros podemos pasar en nuestra vida. Nos enseña cómo ver el sufrimiento de una manera más bíblica, cómo atravesar por una situación dolorosa, cómo no caer en una angustia pecaminosa, porque aunque nosotros tengamos un dolor legítimo, podemos caer en un extremo, es decir, en una angustia desmedida, y esto es cuando ya se convierte en algo pecaminoso, porque todas las cosas que se hacen de manera desmedida son pecaminosas. Entonces es un tema delicado y bastante interesante cómo lo desarrolla el autor, que es un teólogo puritano. Este libro originalmente fue escrito en 1674. Y bueno, esta editorial nos hace el favor de traernos estos maravillosos libros a nosotros para que podamos leerlos y profundizar en la forma en que los puritanos veían las diferentes circunstancias de nuestra vida y cómo a la luz de la Biblia aplicaban de manera práctica lo que se nos enseña ahí. Entonces, en lo que este libro nos muestra es que si bien nuestro dolor, nuestra pérdida es legítima, nuestros sentimientos, cómo nosotros los manejamos por el hecho de ser cristianos, es diferente a cómo lo manejan las personas que viven sin Cristo. Porque nosotros tenemos, para empezar, la esperanza de que sabemos que si esa persona, nuestro ser querido, estaba en Cristo y murió, realmente está en las manos del Señor y que lo volveremos a ver cuando nos reunamos con esta persona. También entendemos que toda la aflicción Dios la permite en su gran sabiduría, misericordia y soberanía por un propósito. Nos muestra que también nosotros podemos llegar o todos tenemos la tendencia de hacernos ídolos y esto incluye a nuestros propios familiares. Así como se escucha realmente, si nosotros teníamos una dependencia demasiado grande por alguna persona, a veces Dios determina que esa persona ya cumplió su función. Bueno, ya Dios ya lo tenía determinado para empezar. Esa persona se tiene que ir del mundo y nosotros no debemos depender de la criatura, nosotros debemos depender del Creador, de Dios. También dice que a veces Dios se lleva a una persona para evitarle un futuro dolor, por ejemplo. Nos cuida en el caso, por ejemplo, de Matusalén, que él murió y después se dio el diluvio. O alguna persona que murió y poco después comenzó un desastre en su ciudad donde él estaba. Entonces a veces nos saca del mundo para evitarnos un mayor dolor. También nos muestra que nuestra angustia se vuelve pecaminosa cuando comenzamos a culpar a Dios de las cosas que nos han ocurrido. Y si está bien que nosotros vayamos a quejarnos con Dios, a orar a Dios, a pedirle que nos quite el dolor, pero otra cosa es diferente es quejarnos de Dios, es decir, culparlo a Él y exigirle y pedirle y reclamarle. Entonces también aquí el libro nos muestra que si bien nosotros tenemos en esta vida nuestros seres queridos, tenemos posesiones y tenemos muchas cosas, todo eso proviene de Dios y Dios misericordiosamente nos ha dejado tenerlo. Entonces, en el momento que Él quiera, se va a llevar, por ejemplo, a un ser querido, a un hijo, una esposa, un esposo, una mamá, un papá, porque así lo determinó ya, todos vamos a morir, eso es un hecho. Y en el momento en que Él estableció llevárselo, puede que para ti no te parezca el mejor momento, porque realmente ¿cuándo te parecería el mejor momento? Dios ya te determinó llevárselo. Entonces,
nosotros no podemos hacer nada al respecto, sino seguir teniendo este contentamiento y depender de Dios. Nosotros no debemos de ver en la persona, o nosotros no debemos de llegar inclusive como a idolatrar a la persona, sino que lo más importante para nosotros sea solamente Dios. Entendamos que cada persona con la que nosotros convivimos está aquí por un tiempo determinado, que a final de cuentas esta persona se va a ir, así como nosotros. Bueno, otra cosa que nos dice aquí, el libro, por ejemplo, nos dice, si conociéramos el desierto de nuestros pecados, más bien debería de sorprendernos ver que de 20 misericordias que teníamos quedará una. Aquellos que saben que han perdido toda misericordia deben estar agradecidos de que disfruten de algo y ser pacientes cuando pierdan muchas de sus comodidades. Dice, el cristiano afligido puede de una manera humilde y sumisa suplicar a Dios y ser ferviente en la eliminación de su aflicción. Cuando la aflicción presiona por encima de nuestras fuerzas, cuando nos inhabilita para el servicio, cuando le da la ventaja a la tentación, entonces podemos decir con David, quita de mí tu plaga, por la dureza de tu mano estoy pereciendo. Salmo 39:10. Dice que la angustia se vuelve pecaminosa y excesiva cuando hace que desestimemos y despreciemos todas nuestras otras misericordias y disfrutes como pequeñas cosas en comparación con lo que hemos perdido. Es decir, cuando empiezas a enfocarte tanto en lo que perdiste y olvidas todo lo que aún tienes, eso se vuelve pecaminoso, porque estás tirando a la basura todas las otras cosas que aún tienes y te estás enfocando solamente en eso que perdiste, eso que ya no tienes. Y esta también es una manera de ser ingratos y malagradecidos. Dice, esta parte me gusta, dice, ¿qué pasaría si Dios, al darse cuenta de cuán poca consideración le das a los muchos favores inmerecidos que aún posees, dijera, bueno, si crees que no vale la pena poseerlos, tampoco creo que valga la pena que los sigas poseyendo. Ve muerte, hay un esposo, una esposa y otros hijos que quedan, hiérelos a todos. Ve enfermedad y elimina la salud de su cuerpo, que aún queda. Vayan pérdidas y empobrezcan su patrimonio que todavía queda. Ve reproche y arruina su reputación que es aún dulce. ¿Qué pensarías de esto? Y sin embargo, si te encuentras fuera de Cristo, estás en peligro de un golpe mucho más lamentable que cualquiera o todos de los ya mencionados. Es como si Dios le dijera a esa persona que no es creyente, que vive sin Él, ¿no aprecias mi misericordia? ¿No valoras mi bondad y paciencia para contigo? ¿No es nada los muchos pecados y rebeliones que te he pasado por alto por mucho tiempo? Pues bien, extenderé mi mano sobre tu vida y cortaré ese hilo que te ha guardado de caer en el infierno durante tantos años. O piensa entonces en lo que has hecho al provocar al Señor a través de tu vil ingratitud. Entonces aquí nos está diciendo que si nosotros nos empezamos a enfocar demasiado en las cosas que tenemos y que ya le tenemos un gran cariño y dejamos de ver a Dios como nuestro todo, como nuestra prioridad, es cuando nos volvemos en pecaminosidad. Dice, sin duda entonces tienes más razones para lamentar tu corazón muerto que tu amigo muerto. Desvía rápidamente la corriente de tus angustias y trabaja para recuperarte apresuradamente de este temperamento. O sea, cuando ya nosotros empezamos a enfocarnos demasiado y comenzamos a quejarnos y enojarnos contra Dios, por ejemplo. También nos dice que es pura misericordia de Dios y nosotros no entendemos realmente. Estamos tan enfocados en el dolor que no dejamos de perder el enfoque de todo lo demás. Entonces nosotros, aunque perdamos algún ser querido, nosotros tenemos que seguir manteniendo este gozo. Claro que va a doler, claro que va a haber aflicción, va a haber sufrimiento. Sin embargo, nosotros tenemos el consuelo de saber que esa persona realmente no está muerta, esa persona está en el cielo con Dios y nos reuniremos con esa persona en algún momento dado. Entonces, por eso nuestra aflicción no puede ser desmedida, porque nosotros vivimos con esa esperanza y sabemos que es verdad.
Todo este libro nos da consejos prácticos, nos muestra cómo debemos de enfocar nuestro pensamiento en estos momentos tan difíciles y también nos dice, por ejemplo, que Satanás siempre va a estar ahí atacando y sobre todo en estos momentos. Dice, la noche oscura para los hombres es el mediodía para Satanás. Es decir, nuestro tiempo de sufrimiento es su tiempo de trabajo de mayor actividad. Entonces él plantea, injerta en nuestras aflicciones muchas insinuaciones horribles que son mucho más peligrosas que la aflicción misma. Entonces, en los tiempos de angustia, nos dice el libro que son tiempos de aprendizaje, de crecimiento. Dios va quitando de nosotros todo aquello que Él ha determinado que quitárnoslo es lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos así. Pero también debemos de tener cuidado de no caer en los ataques y en las tentaciones que Satanás nos ponga, porque en ese momento vamos a estar vulnerables. Entonces, bueno, este libro yo se los recomiendo ampliamente para que puedan ver el tema de la muerte de otra forma, la pérdida de un ser querido y cómo manejar los sentimientos, cómo manejar el dolor que se está sintiendo, cómo no tener una angustia desmedida, no caer en tener una angustia y un dolor o una aflicción pecaminosas. Y bueno, les recomiendo ampliamente este libro, verdaderamente deberían de leerlo. Todo lo que escriban los puritanos les recomiendo que lo lean. Entonces, bueno, se los agradezco mucho y hasta la próxima.